Bueno, entonces continuando con lo que estaba diciendo y para darle hilo conductor, el control questions test está relacionado entonces a la presentación de dos tipos de preguntas, una pregunta neutral y una pregunta, digamos que relevante relacionada con el delito. Y lo que se hace es comparar las respuestas psicofisiológicas. Se supone que las personas sospechosas tendrían mayor activación en las preguntas relevantes que si lo comparamos con la activación fisiológica en las personas honestas, en esas mismas preguntas relevantes. Y el Guilty Action Test, muy similar al anterior, al Control Questions Test, pero lo que se hace es que esas preguntas relevantes son dirigidas. Esta fue el arma que utilizó cuando cometió el delito, este fue el objeto que se robó, sí, son preguntas mucho más dirigidas, más a inculpar a la persona. Y también parte del mismo principio, generar mayor activación en los sospechosos que los que son honestos a partir de este tipo de perspectiva, ¿sí? Eh, lo difícil es que el Control Question Test no tiene buena solidez, digamos que teórica, y por tanto, digamos, ha sido muy criticado. A diferencia del CIT-GKT, que sí tiene un buen soporte y digamos que tiene la aceptación para ser utilizado en contexto forense. Sin embargo, el CIT como tal no es o el GKT, es lo mismo, no es un paradigma, no es un procedimiento para detectar el engaño. Lo que hace el CIT y el GKT es procedimientos para reconocimiento de estímulos, no para detección del engaño propiamente dicho. Sin embargo, se utiliza en este tipo de contexto porque, como ya lo dijimos, dentro del engaño, la omisión de información también hace parte de esta conducta. Pero en sí como tal no detecta engaño, sino detecta ese o identifica el reconocimiento de estímulos de una persona. Voy a mostrar entonces eh, un estudio que se realizó, una revisión sistematizada, donde eh, digamos que tuvieron en cuenta investigaciones empíricas publicadas entre el año 2011 y 2016. Acá lo que se hizo fue, eh, digamos, primero se hizo una revisión de alcance, se determinaron los criterios de inclusión y exclusión, que ya les voy a mencionar, y la muestra estuvo contenida o estuvo compuesta por 61 artículos, que está relacionado con el uso de instrumentos psicofisiológicos y el engaño. ¿Cómo se hizo? Hizo en 4 etapas. Primero, se generan los criterios de inclusión y exclusión. Entonces, se obtuvieron solamente artículos empíricos publicados en bases de datos como Cielo, EBSCOhost, Scopus, ScienceDirect, ProQuest, entre otras, y, eh, y se utilizaron solamente o se detuvieron en cuenta los que hablaban de psicofisiología para detección del engaño. Después de eso, miramos las palabras clave que estaban utilizando y con algunos tesauros para generar entonces cuáles eran las palabras clave y así entonces proceder a la etapa 2 que fue la operación de búsqueda, en donde se utilizó esas palabras clave y la operación de búsqueda delimitada. Ya en el link que le enviaré el correo electrónico, les dejaré para que ustedes puedan eh, visualizar el artículo y podrán saber con mayor detenimiento pues esto que les estoy comentando. En la etapa 3 se hizo la búsqueda y la revisión de los documentos a partir de los criterios de inclusión y luego se hizo la organización y análisis de la información. ¿Qué se encontró? Se encontró que de esos 65 artículos empíricos, casi el 40% de estos están relacionados, 40% está relacionado con el uso del electroencefalograma, seguido de lo que es la resonancia magnética funcional y en tercer lugar el polígrafo. Es decir, que en este momento, o al menos durante ese tiempo que se hizo la revisión, el instrumento que más se está utilizando es el electroencefalograma y el polígrafo, que es uno de los que tradicionalmente se ha utilizado, ha ido cediendo terreno debido pues también a la incursión de otro tipo de tecnologías que están más centradas, como ya les dije, a poder conocer y comprender esos procesos psicológicos que subyacen al engaño.
También entonces miramos cuáles eran las medidas que se están utilizando, digamos, con mayor frecuencia en ese lapso de tiempo y encontramos, coherente a lo anterior, pues de que es la actividad cerebral la que, digamos, la medida que más se está utilizando. Seguido entonces de lo que son las respuestas galvánicas de la piel, que es una medida poligráfica, y seguido de lo que es la respiración. Pero eso nos sigue dando información de que realmente a nivel de psicofisiología, la detección del engaño está más centrada en conocer el funcionamiento del sistema nervioso central, en conocer realmente cuáles son esos procesos psicológicos relacionados con el engaño, en conocer las áreas del cerebro, el funcionamiento del cerebro al momento de engañar. Y eso nos da, sigue dando información sobre eso y nos quiere decir que hacia allá es que está yendo la investigación científica en este campo. Las medidas directas del sistema nervioso central, como ven acá, son las que más se están utilizando en este tipo de estudios. Casi más del 60% se utiliza medidas relacionadas con el sistema nervioso central, medidas indirectas casi el 30% y las medidas mixtas son muy pocas. Es decir, hay escasos estudios que combinan instrumentos que miden directamente el funcionamiento cerebral con otros instrumentos que miden la respuesta del sistema autonómico. Digamos que ese tipo de estudios son más escasos y pues sería necesario profundizar y utilizar esos dos tipos de procedimientos porque sí se ha mostrado que mejoran la capacidad y la discriminación de engaño. Respecto a los procedimientos que se han utilizado o que se están utilizando, vemos los potenciales relacionados con eventos, que son los que más se utilizan, y es porque son los que frecuentemente se están analizando en electroencefalografía. Y como es la medida y es el instrumento que más está utilizando, pues es, es, es posiblemente que sea, por esa razón, sea también el procedimiento que, digamos, que más se está empleando para esos escenarios experimentales. Recordemos que lo que hacen mirar los potenciales evocados, mirar la respuesta de la onda de la actividad eléctrica después de presentar un estímulo y mirar ciertos potenciales evocados, como les decía, un potencial negativo a los 200 milisegundos o por lo general es un potencial positivo a los 300 milisegundos porque está asociado con el reconocimiento de estímulos y que muchas veces lo combinan con este, que está relacionado, como yo les dije, con diferenciar esos tres tipos de estímulos. Digamos que estos dos son los que más se están utilizando en ese momento en el campo de la psicofisiología del engaño, asociado al uso, digamos, frecuente de lo que es el electroencefalograma. Respecto a los países, la participación de investigadores de determinados países, vemos que los investigadores en este tema, gran parte provienen de Estados Unidos, seguido de lo que es China, Holanda, perdón, Estados Unidos, China e Inglaterra. Vemos que son los tres países que vemos que están más a la vanguardia en este tipo de temáticas. Y revisado todos los artículos que se encontraron en esta revisión, no se encontró ningún artículo empírico, al menos en las bases de datos encontradas, sobre uso de instrumentos psicofisiológicos para detección de engaño en lo que es países hispanohablantes. ¿Sí? En algún momento me escribió una persona de México y me dijo que como así que no había incluido, que como así que no habían artículos de estos en qué, en habla hispana, y lo que yo le respondí es que no habían artículos en las bases de datos que consulté. Y él me envió los artículos de él. Pero por desgracia, no están dentro de las bases de datos y adicionalmente no eran bases de datos que estuvieran indexadas. Entonces, por esa razón no se tuvieron en cuenta. Entonces, existe literatura por ahí, pero que no estuvieron dentro de los criterios de inclusión y que posiblemente podrían aportar, pero yo no los tuve en cuenta para esto, porque no era parte de los criterios de inclusión y exclusión. ¿Qué se concluye hasta ahí? Como venía diciendo, la investigación ha estado enfocada ya a esa instrumentos y aparatos que están más relacionados con lo que es los procesos psicológicos relacionados con el engaño. Ha estado más enfocado en mirar qué es lo que pasa en el cerebro cuando engaña, y eso es lo que he venido diciendo, y eso muestra los resultados de esta revisión. Muestran que el procedimiento está más enfocado a eso, que los instrumentos están más relacionados con eso, no por
Por otra cosa, la resonancia magnética funcional y el electroencefalograma son los que más se están utilizando y han ido rezagando al polígrafo, y es porque están más centrados en tratar de comprender qué es lo que pasa cuando la persona engaña. Como ya les venía diciendo, casi la gran mayoría de los artículos provienen de Estados Unidos, de Europa o de China. Realmente no, en países de habla hispana no se identificaron ninguno y es un gran vacío, es algo que deberíamos empezar a trabajar. Y lo otro importante es que eh, los procedimientos o las investigaciones en gran medida están enfocadas es a la identificación de estímulos o al reconocimiento de estímulos como por medio del CIT y el GKT que les mencioné, y que realmente eso no, digamos que no es un procedimiento para detección del engaño como tal. Entonces, eso nos abre un gran panorama para que nosotros trabajemos al respecto y podamos, digamos que, avanzar en este tipo de temática como tal. Eso es lo que encontró o lo que se encontró en esta revisión como tal. Quiero para esta última parte de la sesión mostrarles los hallazgos específicos que se han reportado en la literatura, específicamente de lo que son instrumentos psicofisiológicos. Bueno, respecto al polígrafo, y así lo vamos a ver en general, uno ve que la respuesta psicofisiológica tiende a aumentar, tiende a ser más fuerte en personas que engañan y que en personas que son honestas. Por ejemplo, en polígrafos se ha encontrado mayor respuesta galvánica y mayor respiración ante estímulos relevantes. Recordemos que los estímulos relevantes son aquellos estímulos propios del paradigma CIT o GKT que están presentes en la escena del delito y que supone que solo son conocidos por los sospechosos. Entonces, aumenta más ante ese tipo de estímulos en sospechosos. Se dice que si combinamos la respuesta galvánica de la piel con otra, se puede llegar a mejorar la detección del engaño, incluso llegando al 92%, que no es un porcentaje malo, es un porcentaje muy bueno de discriminación. Mencionan dentro de la poligrafía que los indicadores cardiovasculares, como que son la presión sanguínea, la frecuencia cardíaca, entre otros, son los que posiblemente, pues según estos autores, los que mejor discriminación de engaño dan en estudios poligráficos. Y si refieren algunas respuestas psicofisiológicas diferenciales entre hombres y mujeres. Es decir, que a nivel de la activación psicofisiológica, los hombres y las mujeres mostramos una respuesta diferencial. En las mujeres parece más, parece más, más característico un aumento en la actividad eléctrica de la piel, en la respuesta galvánica, mientras que los hombres se nota más un aumento en lo que es la respiración. Y eso nos da a entender entonces que de alguna manera sí existen diferencias entre hombres y mujeres en cuanto a las respuestas psicofisiológicas relacionadas con el engaño. La cámara térmica, también, como les dije, en uno de los instrumentos, hay muy pocos estudios. En ese momento solamente encontré este, en la actualidad hay un par más, pero lo que ha mostrado es que sí parece haber un aumento de la temperatura en las personas que engañan, en diferencia de las personas que son honestas. En este artículo en particular, lo que se encontró es que las personas que engañaban muestran a nivel facial un aumento de la temperatura en más o menos en 0,5 grados centígrados en comparación con la honestidad, con las personas que son honestas. La resonancia magnética funcional, al igual como vamos a ver ahorita con el electroencefalograma, va a mostrar algo muy similar. Una de esas cuestiones es que hay una mayor activación en zonas frontales al momento de engañar y en las zonas temporoparietales. Las zonas frontales, ¿por qué está relacionado con engañar? Las zonas frontales están asociadas principalmente, y así lo ha reportado en digamos, la literatura científica, está asociada con lo que son las funciones ejecutivas. Recordemos que engañar es un comportamiento que genera esfuerzo cognitivo y que en ese sentido necesita de una buena planeación, que hace parte de las habilidades propias de las funciones ejecutivas. Para yo poder engañar, necesito poner a trabajar de una manera mucho más activa los lóbulos frontales para poder planear qué voy a decir, cómo decirlo, pero también para inhibir qué no digo o qué comportamiento tengo que controlar. Y así mismo con con el control del comportamiento motor, porque la parte frontal también tiene implicación en la regulación de la conducta motora.
Entonces, eso mostrado. Las zonas frontales se activan más cuando las personas se engañan que cuando las personas están recuperando información y están siendo honestas. Y también se han encontrado las zonas temporoparietales al momento de engañar. Las zonas temporoparietales eh, han sido relacionadas con lo que son cuestiones sociales de empatía, de cognición social. Entonces, parece ser que las personas, y eso hace parte de algunas teorías, como la teoría internacional del engaño, pues las personas cuando están engañando, pues están pendientes del otro, pues para saber si, qué información le dan, si está creyendo el mensaje falso que está transmitiendo, no le está creyendo, digamos que están pendientes de eso, y en ese sentido, esas zonas temporoparietales parecen estar asociadas con ese tipo de procesos sociales, con ese tipo de cogniciones sociales, y por eso parece ser más característico en las personas que engañan que las personas que son honestas. El espectroscopio nos sigue diciendo lo mismo, a un aumento de concentración de oxígeno y hemoglobina en zonas frontales, ¿sí? En zonas frontales derechas. Sigue mostrando entonces cómo se necesitan esas habilidades de funciones ejecutivas, ese control motor para poder engañar adecuadamente. Y mayor nivel de oxigenación y hemoglobina ante los estímulos relevantes, pues porque son los estímulos que realmente son más impactantes y generan mayor activación psicofisiológica y por ende, pues hay esos niveles mayores niveles de oxigenación y hemoglobina. En el eye tracker, que es un aparato bien interesante que mide el comportamiento visual, han encontrado varias cuestiones. Por ejemplo, he encontrado mayores tiempos de respuesta ante determinados estímulos, mayor fijación ante los estímulos relevantes. Entonces, cuando encontramos eh, eh, un, eh, una persona que está ante un estímulo conocido y lo quiere omitir, lo que se ha encontrado es que la primera fijación muchas veces, la primera fijación se da a ese estímulo conocido. Si yo le muestro a un sospechoso tres tipos de armas y una la que estaba en la escena del delito, lo más eh, lo más probable es que mire de primeras el arma que conoce y luego detenga la mirada y empiece a mirar lo demás. La primera fijación va a ser hacia algún estímulo conocido, pero se ha encontrado, bueno, hay unos hallazgos muy claros al respecto, se ha encontrado que cuando es el estímulo relevante, los tiempos de la mirada son menores, porque es un intento de tratar de controlar y desviar la atención hacia el estímulo que realmente es importante para él. Pero la primera fijación, la primera mirada cuando se le muestran los estímulos va a ser hacia el estímulo relevante, porque es una respuesta muy dada por condicionamiento clásico. Es un estímulo que tiene una respuesta psicofisiológica asociada y lo más probable es que cuando se presente, pues va a generar un reflejo ocular y por eso lo va a mirar de primeras. Ya después de eso empieza a hacer una conducta mucho más consciente, mucho más voluntaria y tratará de no mirarlo por más tiempo. Entonces, la primera fijación nos daría información sobre eso. Y ese tipo de hallazgos también han sido reportados en el eye tracker. Han sido reportados, por ejemplo, aumento de los movimientos sacádicos. Los movimientos sacádicos han sido relacionados con lo que son tareas de demanda cognitiva. Entre más difícil, más exigente sea una tarea, se supone que mayor movimiento sacádico hay. Y en ese sentido, eh, como engañar es una conducta difícil, pues espera que los movimientos sacádicos sean mucho más marcados en las personas que engañan, a diferencia de las personas o en comparación con las personas que son honestas. Recordemos que los movimientos sacádicos son esos movimientos oculares que se dan en el plano horizontal, o los movimientos oculares en general. Vemos por la otra parte otros tipos de hallazgos que son bastante interesantes, y es que se reporta discriminaciones entre la honestidad y el engaño entre un 82 y 95%. Si recordemos que si lo hacemos de una manera, eh, digamos que poco científica, a ojo, por decirlo de alguna manera, el porcentaje de discriminación está cercano al 50%. Y no solamente para personas sin preparación o sin conocimiento, inclusive personas con conocimiento, más si, más o menos, eso fue en el año 2005, hizo un estudio donde comparaba la habilidad para detectar engaño en estudiantes, en personas normales, en policías, en psicólogos, y realmente no hay diferencia. Sí, realmente no hay diferencia. Todas las personas sin preparación o con preparación somos igual de malos para detectar engaño.
requiere una exhaustiva preparación y entrenamiento para poder mejorar un poco, porque hay algunos estudios que lo dicen que con exhaustivo entrenamiento sí lo puede hacer, pero realmente es bien complejo. Entonces, tener instrumentos y aparatos que nos da ese porcentaje de discriminación del 82-95% es bastante interesante y es pertinente pues su aplicación. El electroencefalograma sigue mostrando lo mismo, mayor activación en zonas frontales, parietales y temporales. También nos dice algo bien importante sobre la fatiga. Si hacemos un escenario o un procedimiento demasiado largo en el tiempo, pueden haber efectos de habituación y lo que hace es que la respuesta psicofisiológica descienda y al descender, pues digamos que no va a permitir, o al habituarse, no va a permitir que se diferencie la respuesta psicofisiológica de la persona que engaña con la que es honesta. Entonces hay que hacer procedimientos no tan extensos. De hecho, en ese se hablaba que después de 33 ensayos, la respuesta psicofisiológica se habituaba. Entonces, es un llamado de atención para que los experimentos sean mucho más concretos y cortos en el tiempo para evitar esos efectos de habituación con la respuesta psicofisiológica. Y también han reportado algunas dificultades para procesar la onda electroencefalográfica, profesor, para aislar el ruido. El ruido hace relación a esas, digamos que a esas distorsiones de la onda de la actividad eléctrica y que puede deberse a múltiples cuestiones, como el parpadeo del ojo. Cuando se parpadea el ojo, los electrodos colocados sobre todo en zonas frontales pueden recibir esa activación y puede hacerle creer a uno que hay mayor activación. Entonces hay que aislar ese tipo de ruido. Eh, Ruidos electromagnéticos, por ejemplo, si hay algún tipo de metal o de conexión eléctrica por ahí cercana, hay que mirar cuál es el ruido. Y hay algunos software que lo procesan, sin embargo, parece ser que han habido algunos software que no lo han procesado adecuadamente y eso hace difícil pues que se pueda procesar adecuadamente ese tipo de información y que digamos que los resultados puedan generar algún tipo de duda. Entonces hay que seguir continuando con investigaciones relacionadas con el uso del electroencefalograma para la detección del engaño. Eso digamos en cuanto a lo de la psicofisiología. Ya por otro lado, lo que es la conducta verbal es lo que tradicionalmente uno escucha. En psicología jurídica, cuando vemos lo que es la psicología del testimonio, generalmente se centran o le explican a uno más por lo que es la detección del engaño a partir del comportamiento verbal, ¿sí? ¿Y por qué es eso? Porque realmente las palabras son un medio muy efectivo para conocer la psicología de los seres humanos. Las palabras son un medio o sí son un medio para uno poder obtener la mayor cantidad de información sobre las personas. A partir de las palabras, a partir del lenguaje, nosotros podemos saber qué emociones tiene la persona, cómo piensa la persona, ¿sí? Cuestiones sociales, se puede saber muchísimas cosas, eso no es nuevo. Incluso desde Aristóteles se mencionaba y él mismo decía, dime cómo hablas y te diré cómo piensas. Realmente el lenguaje es la forma para acceder directamente al contenido del pensamiento en este momento. ¿Sí? Entonces, una vital importancia y utilidad para la detección del engaño, porque podemos comprender a partir del análisis del lenguaje, las palabras, el comportamiento humano, como decía, podemos conocer las emociones y podemos conocer algunas cuestiones como la personalidad, la autoestima, la psicopatología y demás. Incluso a partir del lenguaje se puede llegar a diferenciar la edad, se diferencia el sexo, si es hombre o mujer. Digamos que el lenguaje aporta muchísima información y es absolutamente útil en este campo de detección del engaño y obviamente para otro tipo de temáticas que uno quiere investigar. No obstante, pues la conducta, el lenguaje o la conducta verbal ha sido tradicionalmente estudiada a partir del análisis de contenido y por lo general uno escucha el análisis de contenido basado en criterios, el reality monitoring, el scan, el análisis de contenido científico y estos tienen algo en común y es en que se enfocan mucho en el contenido del mensaje, es decir, eh, se hace un análisis del mensaje, del relato, y se identifican algunos apartados que corresponden a ciertos criterios. Cada uno tiene una serie de criterios, estos instrumentos, y lo que se hace, estas técnicas, perdón, y lo que se hace es identificar apartados en las oraciones que corresponde a cada uno de esos criterios. Y según lo que cada uno va diciendo, pues podría ser más o menos creíble.
pero está centrado en el significado, en las palabras. Ya vamos a ver, digamos, las diferencias con otro tipo de técnicas que se pueden utilizar a través del lenguaje verbal, ¿sí? Porque no es lo único el análisis de contenido. Ese análisis verbal para detección de engaños se basa principalmente en dos teorías. Uno, que es la teoría de la manipulación de la información, que se centra en que realmente cuando nosotros engañamos, nosotros manipulamos la información, tendemos a omitir, adicionar detalles, y eso se nota en la calidad y en la cantidad de detalles. Eso menciona esa teoría. Y la teoría interpersonal del engaño, donde se dice que el engaño es de parte del ser humano, que la persona que engaña está pendiente de si realmente está convenciendo al otro, de que el engañar produce digamos que un impacto emocional en la persona, eh, en fin. Eso es lo que menciona, digamos que a grosso modo, esta teoría interpersonal del engaño. Respecto al análisis de contenido que les estaba yo diciendo, tiene, digamos que hay ciertas limitaciones. Uno es que cuando hablamos del análisis de contenido, eso está muy relacionado con lo que es la memoria declarativa. Recordemos que la memoria declarativa son procesos conscientes y controlados, que están mediados por el lenguaje, ¿sí? Recordemos que dentro de la memoria declarativa encontramos lo que es la memoria episódica y la memoria semántica. La memoria episódica es la que almacena todos esos sucesos que se viven, ¿no? Que hemos experimentado. Y la semántica almacena un significado a esos sucesos, ¿sí? Si solamente es algo episódico, algo repetitivo, es algo que se va a tender a olvidar en el tiempo, pero si es algo episódico que tiene significado, tiene impacto, tiene importancia para la persona, pues va a tender a estar mucho más tiempo disponible. Sin embargo, la memoria declarativa, al ser un proceso controlado, es más fácil de manipular. O sea, por eso, hacer análisis de contenido a veces es complejo porque la persona puede manipular el contenido de su mensaje, puede adicionar o omitir información y eso de alguna manera dificulta ese proceso de análisis de contenido que uno quiere hacer en cuanto a la credibilidad. Además de que para realizar un análisis de contenido realmente bueno, ¿sí? Exhaustivo, realmente se requiere un buen entrenamiento porque si no pueden haber sesgos y subjetividades. Cada uno va a ver un criterio de credibilidad diferente al otro. Cada uno va a creer que esta parte de este relato sí corresponde a este criterio de credibilidad, pero otra persona, otro valor posiblemente no lo vea. Entonces, muchas veces para minimizar, por ejemplo, desde el sistema de evaluación global que propone Arce y Fariña, lo que se hace y lo que ellos plantean es que se haga análisis de contenido, pero por más de un evaluador, para tratar de minimizar esos sesgos y la subjetividad que pueden surgir cuando hacemos esos análisis de contenido. Pero como les decía, no es la única opción, existe otro tipo de opciones como lo relacionado con el estilo lingüístico, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? El análisis de contenido está centrado en el significado, en el qué decimos, ¿sí? En el mensaje que transmite un relato, mientras que el estilo lingüístico no se enfoca en el mensaje, se enfoca es en las palabras, se enfoca es en cómo decimos las cosas. Es decir, yo puedo decir, alcánzame esa botella, o puedo decir, sería tan amable de alcanzarme la botella. En significado o en análisis de contenido, posiblemente sea lo mismo, ¿sí? El significado es lo mismo, que me alcance la botella. Sí, quiero que me alcance la botella, pero a nivel de estilo lingüístico es diferente. ¿Por qué? Porque son las palabras las que nos dan otra información. Entonces, ahí miramos, son las diferencias en las palabras y en algunos componentes relacionado con lo que es la sintaxis, ¿sí? Y la gramática, que nos dan información sobre procesos psicológicos. Entonces, el análisis de contenido está centrado en el significado, en el qué, mientras que el estilo lingüístico está relacionado en el uso de las palabras, en el cómo lo decimos. No en el qué decimos, sino en el cómo lo decimos. ¿Y qué se ha encontrado al respecto? Se ha encontrado que, bueno, hay unos hallazgos todavía, digamos que no hay acuerdo, como en todo, obviamente hay evidencias contrarias, pero se ha encontrado que en algunos casos la cantidad de palabras es una herramienta útil o es un elemento lingüístico útil para diferenciar el engaño. He encontrado que a veces las personas cuando engañan utilizan mayor cantidad de palabras por oración y a nivel global
que las personas cuando son honestas. Y esa mayor cantidad de palabras las han asociado con la intención de parecer más convincente. Y al tratar de ser más convincente, pues la persona cuando engaña tratará de ofrecer la mayor cantidad de detalles. Pero asimismo también han encontrado que puede haber menor cantidad de palabras, porque entonces también en algunos momentos la persona cuando engaña, pues saben que puede ser descubierta, y en ese sentido trata de reservarse información, trata de decir lo mínimo posible para no llegar a ser descubierta. También se han asociado algunas emociones positivas y negativas frente al engaño. En algunos momentos he encontrado que las personas que engañan en sus palabras manifiestan más eh, palabras relacionadas con enfado, con tristeza, con ansiedad, pero en otras emociones más positivas como alegría y ese tipo de cuestiones. Sin embargo, todavía los hallazgos no son muy concluyentes. Pero eso sí que muestra que de alguna manera engañar sí produce algún tipo de efecto emocional, ya sea en la expresión de emociones positivas o en la expresión de emociones negativas, y muy concordante con lo que mencionábamos de la teoría interpersonal del engaño. También se han encontrado diferencias, por ejemplo, en el uso de los pronombres en primera persona y en tercera persona. Digamos que eso psicológicamente es bien interesante. Por ejemplo, las personas en depresión se ha demostrado que tienden a utilizar mayor pronombres en primera persona del singular, y eso muestra, por ejemplo, que la sintomatología depresiva está presente todavía, ¿sí? A diferencia de que utilice otro tipo de pronombres, porque los pronombres en tercera persona son utilizados cuando uno quiere mostrar que hace parte de un grupo, hace parte de los demás, que se siente incluido, ¿sí? Eso es muy característico, ese uso de pronombres de tercera persona en políticos. Uno escucha cómo hablan en políticos y ellos siempre van a hablar de nosotros, ¿sí? Porque es una manera de mostrar que hace parte del grupo, que incluye a los demás, es una forma de generar empatía en el otro. Y en ese sentido, se han encontrado que las personas con engaña a veces tratan de utilizar pronombres en tercera persona para tratar de mostrarse más empáticos con el otro y que realmente le importa la otra persona. Pero también a veces se ha encontrado que muchas veces utilizan pronombres en primera persona y está muy relacionado con lo mismo, con que son personas más que están preocupados por sí mismo, por lo que le afecta a él y no le importa a los demás, y eso podría ser un indicador lingüístico de engaño. Y así nos han encontrado otro tipo de cosas que ya después en otro momento les comentaré, pero lo interesante es que a partir de eso reportan, acá en ese momento, ese artículo o ese estudio de Massieu reportaba 70%. Sin embargo, dentro de lo que he revisado hasta el momento, inclusive se reportan detecciones de engaños superiores al 90% a partir del estilo lingüístico. Entonces, es otra forma, es otra alternativa bien interesante para nosotros detectar engaño y que nos va dando información sobre los procesos psicológicos relacionados con esto. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Espero que les guste el video. Les voy a dejar el link de un video que realicé años atrás para un congreso y que habla sobre alguna evidencia de lo psicofisiológico y cómo la carga cognitiva puede explicar o podría explicar ese tipo de hallazgos. Porque la carga cognitiva sería una teoría útil y tiene evidencia para explicar los resultados psicofisiológicos. Entonces les dejaré eso en el correo que les voy a enviar. Muchísimas gracias por la atención y cualquier duda, cualquier inquietud, pues me lo pueden escribir por medio del correo electrónico. Muchas gracias.